Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lino Coria y bueno, este es un día soleado en la Colombia Británica. Aquí estoy en Port Moody, en la casa. Pero hoy no quiero platicarles sobre Canadá, hoy quiero platicarles sobre México y en particular sobre lo difícil que es ser niña en México. Y obviamente yo no soy niña, pero tengo dos hijas y bueno, con ellas me he dado cuenta de lo injusta que es la vida para las niñas. Y en particular hoy les voy a platicar sobre algo de México. Mi hija mayor es una niña muy interesada en la historia universal. Está en particular ahorita muy interesada en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y le interesa también la historia de Canadá reciente sobre las denominadas residential schools o escuelas eh, residenciales, no sé cómo sería la traducción, pero en fin, son unas escuelas que existieron hasta principios de los 70 en las que el gobierno tomaba a los niños indígenas, First Nations, los sacaba de su casa y los metía en una escuela, como un internado, y los hacían católicos para empezar, los obligaban a convertirse al catolicismo, eran dirigidas por monjas y bueno, total que fue una cosa horrible de la que actualmente el gobierno está pidiendo perdón, está a todos estos niños, ahora adultos indígenas, que tuvieron que pasar por estos internados donde hubo violencia, hubo abusos de todo tipo. Y bueno, esos son los intereses de mi hija en cuanto a historia. Pero ya que tenía tanto interés por historia, le dije, te voy a platicar sobre historia de México. Y bueno, tengo este libro Viaje por la Historia de México, y pensé que era un buen lugar para empezar, porque tiene muchísimas fotografías. Y bueno, empecé, el autor es Luis González y González, y este libro lo sacó la SEP cuando fue los 200 años de la independencia. Y empezamos a verlo, y bueno, termina en el siglo XX, pero lo que me di cuenta es que todas las personas de la historia de México son hombres, con dos excepciones, y seguramente van a poder adivinar cuáles son las dos excepciones. Una es Sor Juana Inés de la Cruz y la otra es la corregidora José Ortiz de Domínguez. Y yo entiendo que al principio, cuando llegaron, sobre todo en la época de la colonia y demás, que haya muchísimos más hombres por la falta de oportunidades para las mujeres. Pero cuando llegamos ya al siglo XX, ¿cómo es posible que no tengamos una mujer relevante en un libro de historia? Eh, Aquí está Jorge Ibargüengoitia, mi autor favorito. Pero bueno, seguramente hay más artistas, mujeres, que pudieron haber sido destacadas aquí, algunas intelectuales, y no sucede así. Y bueno, me puse a pensar, imagínate que eres una niña en México, o una niña mexicana como la mía, que quieres aprender sobre historia de tu país, y empiezas a ver que no eres parte de la historia, que las mujeres en México no son parte de la historia. ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad? A lo mejor suena algo muy superficial, pero no lo es. Imagínate, eres una niña, estás revisando y en ningún lugar aparecen mujeres, no tienes un lugar en la historia de tu país. Entonces, yo pienso que las personas que editen libros, que hagan libros sobre historia, deben de revisar muy bien dónde existen mujeres en la historia y cómo pueden destacarlas, ¿no? Y digo, esto nada más es un libro de historia, pero en general. Yo por eso cuando con mis hijas vamos a la biblioteca o a librerías a buscar libros para ellas, pongo mucha intención en buscar libros donde las protagonistas sean niñas y que no todas, y sobre todo por vivir en Canadá, que no todas las niñas sean caucásicas. Busco niñas con antecedentes diversos, antecedentes étnicos diversos. De, en fin, lo que quiero es que ellas sientan que ellas también pueden ser protagonistas de historias. Bueno, es una pequeña reflexión de papá. Hoy es lunes, pero estoy de día libre porque el sábado fue el día de Canadá. Y bueno, hoy nos tocó descanso. Y, y quise aprovechar para hacer este video y una pequeña reflexión. Bueno, espero que estén muy bien. Saludos, soy Lino Coria.